Bienvenidos una semana más a La Ley está de moda, un programa que conjuga ley, derecho y justicia. Vamos a explicar las herramientas jurídicas para los ciudadanos porque ya sabéis que la desinformación es el enemigo de todas las personas. Es muy importante descubrir la arquitectura invisible que está detrás de todo proceso y aquí las vamos a desvelar. Vamos a explicar con total accesibilidad, divulgando de manera muy jurídica pero muy normalizada, casos, personas de interés y sobre todo reflexiones que importan, que ayudan y que sobre todo dan claves para vivir mejor. Soy Javier Guerrero y soy su presentador. Hoy nos va a acompañar en esta aventura una persona muy especial, Azucena de la Fuente, una gran actriz, modelo y comunicadora. Sara Sánchez con su sección Despídeme copias y la reflexión de un servidor al final del programa. Acompáñenos en esta aventura. Bueno, vamos a continuar con una noticia que puede ser bizarra, que puede ser aparentemente muy aislada y sin embargo el otro día tuvimos en el despacho. Y es que una monja de clausura vino al despacho y nos preguntó si podía renunciar a su vida monástica y qué consecuencias jurídicas tenía. Claro, aquí parece que cuando una persona toma la decisión de estar en un convento y hace la renuncia a todos los votos, ¿no?, de castidad, de pobreza, y sigue, ¿no?, la palabra de Dios de manera permanente, parece ser que esto sea perpetuo. Pues bien, no solamente no es irrevocable, sino que tiene encaje en nuestro derecho español. ¿Y de qué manera? Vamos a ver. Ningún compromiso religioso puede estar por encima de la libertad ideológica, libertad de elección de consentimiento y la libertad de poder deambular libremente por el territorio nacional o internacional. Por tanto, ¿es irrevocable? En absoluto. Pero a ver, ¿qué consecuencias jurídicas existen? Porque lo que no sabéis es que muchas personas que entran en un convento donan sus bienes, donan la administración de los bienes a la actividad religiosa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que nos encontramos que luego para deshacer esto en tuerto, ¿cómo funciona? Bien, vamos a empezar por los derechos que competen. A ver, el derecho canónico, que es el derecho religioso. ¿Qué es lo que sucede? Yo me he unido a Dios, entro a la vida monástica, hago unos votos de manera permanente y irrevocables, aparentemente, y quiero salir. ¿Qué consecuencias hay? Pues bueno, en primer lugar, esta dispensa puede ser temporal o permanente, es decir, imaginaos que hay un evento en el que viene el Papa de Roma y este evento pues van a acudir estas personas del monasterio, pues bien, o del convento, pues en este momento en concreto, como no pueden salir, se le hace una dispensa temporal para que puedan acudir, que tiene pues normalmente una duración de entre 24 y 72 horas. Esta será temporal. Luego está la irrevocable, pero claro, para hacerla irrevocable hay un procedimiento que se llama de consentimiento expreso. ¿Qué es esto? Digamos que se le da una segunda oportunidad a la persona para poder desdecirse de su unión con Dios. Es decir, bueno, ¿tú estás segura de salir de este procedimiento? ¿Estás segura de que quieres renunciar y rechazar la vida monástica que tenías? Entonces se le da como una segunda oportunidad para que se dé por, digamos, conocido que es de manera irrenunciable, o bien puede cambiar de opinión. Entonces, eso es derecho canónico puro y duro. Luego tenemos el derecho civil y patrimonial. Ojo con esto. Muchas personas dan, por ejemplo, imaginaos que tenéis 2 pisos en Madrid, entráis a una vida monacal y después de 10 años le habéis donado todo esto a la iglesia y después de 2 años no solamente queréis recuperarlos, sino que, claro, están titularidad expresa de la iglesia. ¿Qué pasa aquí? O imaginaos que habéis hecho un testamento que dejáis vuestros bienes, vuestro gato, vuestra tortuga, vuestro perro, vuestra pecera y vuestros emolumentos para la iglesia. ¿Podéis cambiarlo? Por supuesto, no es irrevocable. Sin embargo, en el tema de la transmisión de titularidad, aquí es más complicado. Si efectivamente habéis hecho una donación en vida, tendréis que demostrar que esa donación ha habido un vicio en el consentimiento y que efectivamente queréis recuperar la propiedad porque no estabais informados o informadas de lo que queréis hacer correctamente. Pero por otra parte, en el tema de la herencia, los testamentos se pueden cambiar de un día para otro y el anterior se queda revocado. Vale, ¿y ahora qué pasa con el tema de la seguridad social? Estaréis pensando, bueno, pero esta persona cotizará. Pues no, las monjas de clausura no cotizan en la seguridad social. No tienen posibilidad
de poder cotizar y, por tanto, de poder acumular derecho a paro ni prestaciones sociales. Es decir, una persona entra, sí, estáis pensando, una persona entra, quiere salir, los bienes para recuperarlos es complicado, no ha cotizado, no tiene derecho a la prestación, y entonces ¿qué? ¿En qué situación se encuentra? Pues bien, de manera excepcional, las monjas de clausura sí que cotizan, pero en regímenes muy especiales. Por tanto, dicho lo cual, ¿qué tenemos aquí? Que para poder salir de una vida monacal hay que tener en cuenta varios conceptos, como es el derecho canónico, el derecho civil y el derecho laboral. Por tanto, el resumen y el consejo que os damos siempre es que cuando vais a salir tengáis muy claro lo que habéis firmado antes de entrar, tanto en donaciones como incluso dejar temporalmente la propiedad a la iglesia, revocar esas herencias que habéis dejado, y también muy importante saber que vais a estar en una situación de desprotección laboral porque no habéis cotizado. Entonces, ante esto es importante siempre estar bien asesorado para tomar buenas decisiones. Continuamos el programa. Y continuamos en la lista de moda con la sección más interesante que está esperando muchos televidentes, que es la sección de Sara Sánchez de Te inspiro o me copias. A ver qué tema nos va a traer hoy y nos va a fascinar. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, un placer. Un placer. Oye, has vestido hoy de ejecutiva, Sí, pero ¿verdad? neutral. Sí, ¿verdad? Sí, blanco. Curioso, para que veas qué importante que es el vestuario, cómo te puedes transformar, aunque sigas siendo tú, tu esencia, pero el vestuario te transforma, porque al final lanzas una comunicación que estás lanzando una imagen. Totalmente. ¿Verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de estar en el lugar correcto. Quizás esto es algo que muchas personas a veces han identificado, el no sentirse valoradas. Es decir, van a una cena y nadie les presta atención. Tienen una pareja y quizás no sienten que tengan atención. Es como una falta de atención, ¿no? Entonces, a veces uno debe parar, reflexionar y pensar, ¿estoy en el lugar correcto? Con este traje, este atuendo que yo llevo, hay lugares donde no debería estar, ¿no? ¿Qué crees? Bueno, va a estar elegante que en un sitio no elegante o en un sitio muy No sería exclusivo correcto. no será correcto. No sería correcto. A esto me refiero. Depende también de tu vestuario, depende también de tu formación, de tu nivel cultural, de tu conocimiento y de lo que tú quieras alcanzar en tu vida. Porque a veces, por miedo, no te mueves de lugares que no son los tuyos. Claro, la zona de confort, ¿no? Estás en un lugar donde, como tú bien dices, te sientes bien, es tu zona de confort, no estás a gusto contigo mismo, crees que no te están dando lo que tú te mereces, pero sin embargo no te mueves. Aún sabiendo que no estás en el lugar correcto. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Se queda arraigada en ese lugar aunque sea inadecuado? Afortunadamente no todos. O sea, hay personas que arriesgan, descubren que no están en el lugar correcto, que tienen un nivel más alto o que pueden tener mayores aspiraciones y deciden cambiar de entorno. Deciden irse a otro lugar donde los van a valorar más, donde van a estar a su nivel y donde también van a poder crear otro tipo de comunidad. ¿A ti no te ha sucedido que estás en algún lugar donde no te sientes? Dices, este no es mi grupo. Cierto. O sea, en la sociedad existen muchos grupos y a veces estás en un grupo donde terminas descubriendo que no es el tuyo. Es cierto, sí. Que me siento incómodo, no estoy... Exacto. No fluye. No puedes conversar porque te falta tema de conversación. Quizás las personas que tienes en tu entorno no puedes hablar con ellas, porque si hablas de algunos temas no están al día o no saben responder o, bueno, también te puede ocurrir al contrario, que vas a algún entorno social donde tú no tienes ese tema, ¿no? O no puedes estar hablando sobre ello. ¿Y crees que el entorno viene condicionado también por la imagen que proyectamos? Sí, por supuesto. Yo con este atuendo en algunos lugares no sería admitida. Entonces, ¿sería un error tuyo o del grupo? ¿De quién sería error si no es tuyo? Siempre tuyo, la responsabilidad es tuya. Tú no puedes responsabilizar al entorno de lo que a ti te sucede. La responsabilidad siempre es tuya. Entonces yo no voy a responsabilizar al grupo porque no me están aceptando. Si quiero estar en ese grupo, tendré que ser similar a ese grupo. Claro.
No sé si esto Totalmente. lo entiendes. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que bueno, debe ser una especie de proverbio, que dicen que hay que tener mucho cuidado a veces, porque siendo un pájaro cantor, puedes terminar en un plato. Es decir, no te están dando el valor que tú tienes porque eres un pájaro que cantas. Claro. No eres un pájaro vulgar, por decirlo de alguna forma, para ser asado y comido, ¿no? No, me gusta. ¿Te ha hecho gracia? Me ha hecho gracia, imagina ahí un Te ha hecho pequeño... gracia, te ha hecho Me ha hecho un gracia. pajarito ahí. Pero, claro, la lección del entorno siempre viene supeditada con la imagen que proyectamos y los objetivos que buscamos. Exacto. Es decir, fíjate tú qué importante es El el vestuario. vestuario. El vestuario te posiciona. O sea, dices unas frases que esto... El vestuario posiciona al fraile, ¿no? El vestuario posiciona a un policía. Tú no sabrías que es un policía si no va vestido de policía. Esto creo que lo hemos dicho en alguna ocasión. Tú cuando estás en un juicio y llevas toga, todo el mundo sabe quién eres. Si no, pasarías un poco desapercibido, ¿no? No sabes en qué lugar estás, ¿no? Entonces el vestuario te posiciona. El vestuario habla de ti. A lo largo de la historia siempre el vestuario estaba hablando. Se veían quiénes eran los nobles y quiénes no eran nobles. ¿Por qué? Por el atuendo. El atuendo es una forma de identidad. Te identifica a quién eres. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora si detectamos que estamos en el lugar inadecuado o no te sientes cómodo con el vestuario. Bueno, realmente el que tienes que cambiar eres tú y yo insisto, no solamente es cambiar el vestuario, también es cambiar actitud y también cambiar conocimiento. Si estás en un grupo y no puedes conversar con ellos, mal, ¿no? Aunque lleves el mismo vestuario. Totalmente. Claro, y entonces, ¿puede pasar que tengas el mismo vestuario y aparentemente los mismos objetivos y una coherencia visual, ¿no? Que tú puedes ver desde fuera y estar en un lugar inadecuado igualmente? Sí, claro, puedes estar en un lugar inadecuado, sí, puedes estar en un lugar inadecuado. ¿Cómo detectas si estás en el lugar equivocado? Yo creo que uno a sí mismo se lo tiene que reconocer, ¿no? Y decir, también puede suceder con una pareja, ¿eh? No solamente tiene que ser en un entorno, también puede ser una pareja. Entonces tienes una pareja y tú dices, es que no te sientes comprendido, ¿no? Con la pareja. ¿Y por qué no te sientes comprendido? Porque a veces no tienes el mismo nivel, no tienes las mismas ganas, no tienes las mismas inquietudes, ¿no? Y al final te miras y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No vamos al mismo lugar, ¿no? Es como que no vamos hacia el mismo camino. Cara, Sara, de que lo has vivido esto. ¿Que lo he vivido? Sí, por supuesto, claro. Bueno, ¿Y quién no lo ha vivido? Y has también. tenido un amigo con el que sales un fin de semana y al final tiene unos gustos y tú tienes otros. Claro. No tienes que tener siempre grupos similares, parejas similares, entornos similares a ti, ¿no? Porque si no te vas a sentir un poco incomprendido. ¿Qué hago aquí? ¿No? Es como, ¿qué estoy haciendo aquí? Es la fábula del gallinero y el águila que cae ahí, no sé si esa la conoces, ¿no? Que es un águila que desde muy pequeñita cae en un gallinero, al ver el resto de los pollitos, pues al final copia al resto del entorno y cree que también es un pollito, cree que la mamá es una gallina, entonces se comporta como todos los pollitos. Un buen día vi un águila que está pues con sus alas abiertas en el cielo, y está volando y entonces se sorprende y dice, qué maravilla, si yo fuese como ella. Y el resto de los pollitos le dicen, pero ¿tú qué piensas? A ver, que eres un pollo, tú no puedes alcanzar eso nunca. Y sin embargo, un águila. ¿No? No, totalmente. El creerse las cosas también es importante, ¿no? Entonces, el paradigma, la gran frase esta de los polos opuestos atrae. Pues no es cierto, no es cierto. Yo no lo veo. Porque al final tú no puedes convivir con alguien que es tan opuesto a ti, ¿no? Claro. Tú puedes convivir con alguien que sea tan opuesto a ti. Si tú eres una persona muy pulcra, muy ordenada, ¿podrías convivir con una persona desordenada y totalmente tu antítesis? Yo creo que no. No, yo no, pero claro, el desordenado sí que puede convivir con el ordenado. No, porque lo estarías ahogando constantemente con tu orden. Oye, le va bien también. Yo creo que no, al final lo ahogarías. Sí. Si tienes una persona excesivamente meticulosa a tu lado y que está constantemente... Imagínate que estás comiendo y le tienes con una servilleta debajo para que no se te caiga una miga.
¿no? Y dirías, qué horror, yo así no puedo vivir, parece que vivo en un museo, no puedo moverme absolutamente, esto no es vida, esto es vivir en un museo, no puedo mover una pierna, no puedo hacer absolutamente Estoy viendo nada. la Reina Sofía, ¿no? ¿Qué es esto? Sería tremendo, ¿no? Claro. Entonces, el desordenado vive feliz dentro de su desorden. Claro. ¿Cómo va a estar con una persona tan escrupulosa? Creo que no. Es inviable. Porque tú vas al cuarto de baño y tú quieres tus toallas perfectas, que las líneas estén perfectas, que todo esté en orden, y te tiran todo al suelo, pues sería un desastre, ¿no? Totalmente. ¿Cómo vas a convivir con una persona así? Entonces, al final estás a gusto y convives muy bien con tus similares. No, la reflexión se perfila como brillante y lo es. Claro, luego hay muchos refranes y muchas cosas que se dicen, pero que al final lo observas bien y dices, esto no es cierto, o sea, no, lo siento, pero no. Y entonces, Sara, como última pregunta que te hago es, si tú estás en un lugar equivocado, ¿qué respondes? Es decir, tú imagínate que una persona que está en el lugar inadecuado se da cuenta, pero continúa. ¿Qué crees que lo hace? ¿Por estrategia o por costumbre? ¿Qué suele ser? Por comodidad. Costumbre. Comodidad. Comodidad porque cuesta mucho hacer algo al respecto. Cuando ves algo que está mal, si quieres coger responsabilidad por lo que está mal, te va a tocar trabajar y te va a tocar hacer algo. Claro. Y hay muchos que prefieren quedarse con los brazos cruzados, observarlo y decidir no hacer nada. También es una decisión el no hacer nada. Después no te quejes. Claro. Dices, ¿cuánto éxito tiene Javier? Observa qué hace. Duerme poco, trabaja mucho, no para de viajar. Esa es una vida que no a todo el mundo le gusta. O sea, nos gustan los resultados. Pero no el camino. Pero el camino... Nos gusta comenzar el libro por el final. Ya, llego al último capítulo y el resto más o menos sé de qué va. No. La palabra esfuerzo no vende, el camino, uff, qué cansancio. Entonces llegamos al final. No. Qué bueno. Entonces hay que moverse. Sara, yo creo que eres el paradigma perfecto de conseguir cosas distintas, haciendo cosas distintas, con un trabajo impecable por no solo personal, sino humano. Yo que tengo el placer de conocerte fuera, eres una persona espectacular. Y creo que además, con esta sección, que se ha consolidado como un referente nacional, has conseguido una cosa muy importante, incluso a mí, has conseguido divulgar que el vestuario, la imagen, la tendencia es tan importante como uno mismo y que también nos hace cambiar, evolucionar y conseguir éxito, y está muy vinculado, con lo cual un agradecimiento perpetuo. Javier, es nuestra envoltura. Totalmente. O sea, cuando tú vas a hacer un regalo, es muy importante el regalo, pero la envoltura, que es lo primero, es importantísimo. Cuando vas a degustar un plato, ¿qué es lo primero que ves? La presentación. En la presentación. Entonces, la presentación nuestra tiene que ser impecable. Nuestra presentación habla de nosotros. Y hay veces que no se le presta atención. Tienes descuidado el vestuario, lo tienes sucio, lo tienes sin planchar, no le das la importancia que tiene el vestuario. El vestuario es tu envoltorio. Es importante. No eres tú, es tu envoltorio. Es parte de ti. Habla, comunica quién eres. Si tú ves a una persona que le faltan los botones en la chaqueta, ya te está diciendo quién es, ¿no? ¿Qué pensarías? Qué desastre de persona, ¿no? Sí. No es juzgar, pero es que te va a salir de forma inmediata. Totalmente. Si le ves que tiene la camisa hiper arrugada, pues también vas a decir como, qué desastre, mira cómo tiene la camisa, o sucia, o la corbata que está pues toda deshilachada. Habla de la persona. Entonces creo que es algo que hay que tomarlo en cuenta. El vestuario es importante, por supuesto. Y sobre todo que nos tengan en cuenta, ¿no? Y si no te tienen en cuenta dónde estás, muévete. Yo siempre digo, no eres la Torre Eiffel, que quedas ahí permanentemente, tienes la posibilidad de moverte. Muévete, la Torre Eiffel no la van a mover de su sitio, pero tú te puedes mover. Qué bueno esto. Pues Sara, impecable como siempre, muchas gracias, seguimos aprendiendo y la gente está, de verdad, que me lo transmiten. Y los niveles de audiencia en tu sección son brutales. Felicidades por la inspiración que nos das. Mucha gente se copia de todo lo que dices, obviamente. Aprendemos y crecemos. Gracias, Sara. No, gracias a ti por darme este espacio, por darme esta voz y por estar presente en tu programa. A ti. Te espero la próxima semana. Encantada. Continuamos el programa. Bueno, y continuamos en la lista de moda con una persona espectacular, única, en el ámbito artístico.
donde la excelencia no es una opción, sino una exigencia constante, emerge con fuerza una figura única, de Azucena de la Fuente, una profesional cuya trayectoria no solo se mide en premios y reconocimientos, sino en profundidad, compromiso y verdad que imprime en cada uno de sus proyectos. Hablar con ella es sentarse en una historia de una mujer que ha sabido construir con rigor y disciplina y sobre todo con una vocación muy humana, una carrera sólida y muy respetada a nivel nacional y también internacional, transitando por solvencia con el cine, televisión, teatro, artes plásticas y posicionándose como una persona de referencia dentro de la industria audiovisual. Su capacidad para notar de alma cada personaje, unido a una sensibilidad artística, que además he tenido el placer de comprobar minutos antes, poco común, la convierte en una intérprete única, de calidad emocional, capaz de conectar con el espectador desde la autenticidad y la excelencia técnica. Azucena, muchas gracias por venir, un placer tenerte aquí. Bueno, qué súper presentación me has hecho. La que tú te mereces. Me encanta, gracias. No, en absoluto, la mereces. Gracias por estar aquí, es un placer y como siempre digo, vamos a disfrutar. Azucena, con la impecable trayectoria que tienes de cine, televisión, teatro y arte, actualmente, ¿qué balance haces de tu evolución profesional hasta la fecha? Pues la verdad es que estoy en una etapa de mi vida, sobre todo personal, digamos de transición, porque mi madre ha fallecido y yo la he cuidado durante unos años. Entonces es como que se ha terminado una etapa y ahora tengo que pasar a otra. Y de pronto estoy permitiéndome hacer el duelo y también al mismo tiempo es como, ¿cómo decirte, Javier? Como tratando de identificar cosas que yo he hecho que no me permitía reconocerme a mí misma. Entonces, el otro día estuve en AISGE el viernes en una masterclass y yo era la persona que desde la Unión de Actores llamaba a los actores, a Antonio Banderas, a mucha gente, muchos famosos, yo era una cría entonces, para que se apuntasen a la entidad de gestión de los derechos de imagen de los actores, ¿no? Y digo, wow, o sea, yo puse semillas aquí para que esto creciese. Y como eso, tantas otras cosas, ¿no? Y entonces es como conectar con una parte de mí que no me reconocía. Entonces ahora me haces tú esta pregunta y te digo, pues sí, hago un balance y ahora soy capaz de ver lo que he hecho, de permitirme valorar, poner en valor todo el trabajo, todo el legado que yo he dejado, que antes no me lo permitía, ojo, porque salía la impostora, ¿no? Que tantas veces tenemos, impostoras o impostores, ¿no? Y ahora es como que estoy diciendo, hey, Azucena, tú has hecho mucho, has hecho muchísimo y has hecho mucho por los demás. Lo que pasa es que como mi carrera es ecléctica y abarca, para mí es la... O sea, ¿cómo decirte? Yo me expreso en distintos soportes, pero hay gente que no entiende eso. Te dice, no, es que haces esto y haces lo otro y pintas y actúas y diriges y enseñas. Bueno, pero la esencia es la misma. Es lo que hacen los genios, lo que siempre han hecho los genios, ser distintos y brillar en diferentes soportes a lo largo de la historia, que es lo que haces tú. Hay una cosa que me llama la atención, porque efectivamente a veces tienes una carrera brillante, profesional, y el síndrome del impostor-impostora, ¿no? Se ha hecho presa de nosotros y no somos conscientes hasta que salimos, ¿no? Entonces, ese punto de inflexión que hayas salido y hayas podido girar la cabeza y ver todo lo que has hecho, implica un trabajo muy importante, pero tengo que decirte que tus reconocimientos y tu gran trabajo en todos los medios habla por sí solo. O sea que solo tienes que, para poder saber lo que has hecho, solo has de mirarte al espejo porque eres muy grande. Eso es muy importante que lo sepas. Sí, pero a veces, conectando con tu pregunta anterior, y creo que también por lo que yo he leído de tu libro, los adelantos que he ido viendo en Instagram, creo que a veces, o sea, realmente cuando nosotros conectamos con nuestra esencia y con nosotros mismos es cuando somos capaces de reconocernos y de mirarnos en el espejo y de ver lo que hemos hecho. Porque ya te pueden dar todos los premios del mundo, todos los Óscares, que si tú no te lo crees y no te ves
y no te reconoces, da igual, porque a mí me han dado muchísimos premios y por mi trayectoria artística varias veces, pero había algo como que no me permitía verme, ¿no? Y creo que eso es muy bonito ahora. Y fíjate, la ley está de moda, se llama tu programa, y creo que es de ley reconocerse a uno mismo y reconocer el trabajo que hace. Totalmente. Lo que sorprende de los grandes artistas que pasan por aquí es que efectivamente muchos no se reconocen, o es en la época en la que ya están consolidados, pero hace muchos años, y dicen, bueno, es que ahora empieza a ver lo que he hecho, ¿no? Entonces es sorprendente, es una contradicción. La gente más grande a veces es la que menos reconocimiento tiene cuando se mira al espejo. Entonces yo creo que el síndrome del impostor, aquí el ropaje ese hay que quitarlo, hay que suprimirlo. Sí. Y vas tú, fuera. Fuera. Aquí no lo queremos. Pero es que además has trabajado en España, en Estados Unidos, Reino Unido, a nivel internacional. ¿Qué diferencias ves con tu gran bagaje entre estas industrias cinematográficas, dependiendo del país? Pues, a ver, yo creo que yo que estudié en la era pre-internet con una beca Fulbright y del Ministerio de Cultura también, estuve 3 años en Manhattan, en Nueva York, estudiando con una de las grandes, con Uta Hagen, Miss Hagen, pues creo que ha cambiado mucho la vida con la tecnología, ¿no? Con internet. Porque lo ha de alguna forma unificado, ¿no? O sea, ahora somos capaces de estar en Los Ángeles y enviar un WhatsApp. Y entonces era como irte a Marte, ¿no? Como irte a la Luna, como han hecho ahora con el Artemis. Pero creo que fundamentalmente la industria en Estados Unidos, por ejemplo, claro, es muy grande. Hay muchos actores, pero es que también hay mucha industria. ¿Crees que falta aquí en España un desarrollo cultural más amplio, más profundo? Sí, hay una diferencia clara, por ejemplo, entre la Unión de Actores, que es de cine y de televisión allí, SAG-AFTRA, que tiene actores que les regulan los contratos, la misma union, ¿no? Aquí no, porque no se ha hablado de ello en muchas ocasiones a lo largo de los años, pero no se ha conseguido. Y eso ya marca una diferencia grande, ¿no? Porque al final los actores, las actrices, somos el talento que aparece delante de la cámara. Que, a ver, en una película, en una serie, todo es talento, ¿no? O sea, todo el equipo es talento, pero la diferencia es que los que estamos delante de la cámara somos, digamos, el canal y el vehículo por el que se expresa el trabajo de todo el equipo. Y esa es una grandísima diferencia. Pero aquí la problemática que existe, que siempre he abogado, que es que hay una desprotección total de los artistas. Hay vacíos legales. Sí. Mira, justo en el programa de la semana anterior hablábamos de los problemas que tenían los artistas, que era precisamente el tema contractual, que no había soporte, no estaba bien regulado. Muchas veces se excedían las horas que se hacían, no se pagaba todo, falta de cobertura, es decir, fíjate, tenemos una de las mejores industrias, pero sin embargo es la que está menos protegida. Claro, y ahí, por ejemplo, si tú tienes un contrato de SAG-AFTRA, o sea, de la Unión, todo eso está regulado. Claro, no puedes trabajar en películas o en proyectos que no sean de la Unión, o sea, que no pasen por ahí los contratos para que se regularicen, ¿no? Y esa es pues una protección grande. Yo creo que el Ministerio debería ponerse las pilas en este sentido y potenciar que haya una protección. Por eso siempre lo que decimos en el programa es que los artistas sois el termómetro, sois el paradigma, es decir, de la cultura en España, sois marca España. Si la cultura un país, no sé, como decía Gabriel García Márquez, la cultura es el alma y la memoria de un país. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Entonces yo creo que deberíamos, señores del Ministerio, por favor, vamos a avanzar un poquito, vamos a regular esta situación y vamos a proteger más a los artistas, que es que al final la cultura es lo más valioso que tenemos en un país y esto debería ser en todos los países igual. Pero es que lo que me llama mucho la atención de ti es que tienes una implicación social brutal a través del arte. Y entonces, ¿cuándo nace esa vocación por visibilizar las causas como violencia de género o el abuso laboral a través del arte? Pues
Yo creo que nace en los años 80, ¿sabes? Yo escuché en una ocasión que a una actriz le había matado a su novio, ¿sabes? Y aquello me impactó mucho, y de hecho yo estaba haciendo una obra justo cuando terminé la Escuela de Arte Dramático, que entonces estaba en lo que es ahora el Teatro Real, en la Plaza de la Ópera, y estábamos en Mérida haciendo una obra de José Luis Alonso de Santos. Y en Mérida, en aquella época, hasta que ibas al escenario, había como una caseta, una especie de caseta de los guardeses de allí. Y yo me acuerdo de escuchar gritos como de amenazar el hombre con una plancha a la mujer. No lo vi, solo lo escuché, ¿no? También otra cosa como que me llamó mucho la atención, y pues son como pequeñas semillitas o pozos que van quedando ahí en el subconsciente. Entonces yo en los años 90, en el 97, hice la serie de Al salir de clase con un personaje fijo, que también estuve nominada a los premios de la Unión de Actores por mi personaje, por Marisol Garrido. Sí. Te vas a preguntar sobre esto, pero ya las has desvelado, o sea, qué fantástico. Bueno, y entonces, entonces se me ha ido el hilo ahora mismo. Si hablamos de la visibilización de las Vale, y entonces causas. Cuando yo termino ahí, pues hago un casting, porque el Ministerio iba a hacer el primer anuncio del gobierno sobre el tema de violencia de género por la mujer que habían quemado su marido en Granada. Y entonces, bueno, pues como había distintos partidos políticos en aquella época, se habían elegido a 4 actrices, 4 formas de ver la violencia de género, desde más leve hasta que la matan, ¿no? Entonces, bueno, si uno estaba de acuerdo, total, que al final dejaron un caso y me eligieron a mí. Y aquello recuerdo que tuvo muchísimo impacto. La secretaria de Estado coincidimos en un concierto en el Escorial y me dijo: ay, mi niña, cuánto bien estás haciendo, porque bueno, está llamando mucha gente, está habiendo casos de denuncia y todo esto, ¿no? Y también otro pozo que se me quedó ahí. Entonces yo había comprado los derechos para hacer una obra de teatro argentina de Diana Rasnovich, había comprado esos derechos, pero me vino también un guión sobre el tema de violencia de género. Entonces yo estuve trabajando, y como había hecho también el corto de la violencia, el abuso sexual en el trabajo, y había tenido mucho éxito tal en el año 2000, pues de alguna forma pensé, bueno, yo creo que puedo aportar también aquí, ¿no? Y entonces, bueno, modificamos el guión, lo hicimos, era muy teatral, lo hicimos más cinematográfico, entonces da paso al corto Sueño de una mujer despierta, que tuvo muchísimos premios, que estuvo también candidato a los Oscars, y veías cómo se estrenó también en Guadalajara, México, en el festival. Allí supe de Ciudad Juárez, ¿no? Donde había pues tantos casos de violencia de género. Desapariciones de mujeres en autobuses. Exactamente. Y entonces, era como que... Y me estuve dedicando unos años también a eso, a ir por institutos, no solo en España, también a nivel mundial, de muchos institutos Cervantes, por ejemplo, de Beijing, en China, estuvimos también ahí. Bueno, en fin, pues creo que hice una labor dejando ahí también semillas. Hay un denominador común cuando invito a las personalidades que vienen aquí, y es que en su mayoría sois personas que tenéis un activismo fuera del canal mediático, es decir, utilizáis esta repercusión en medios para poder visibilizar causas que de otra manera la gente o no quiere saberlas o no tienen datos reales. Entonces, yo admiro profundamente tu gran labor social que haces. De hecho, tienes un proyecto que es Ancladas a la Vida, sí, que aborda el cáncer de mama, que es maravilloso. ¿Qué te implicó, qué te llevó a implicarte también en esta historia? Bueno, creo que yo sí que soy pionera, ¿no?, en el tema de tratar los temas que ahora son normales, pero el abuso sexual en el trabajo del director de casting y abuso de las actrices
eso lo hicimos en el año 2000, lo rodamos en 2000, cuando aparece el Me Too en 2017, ¿sabes? O sea, que Sí, sí. como que soy una adelantada también Totalmente. bueno, pues No, puedes decir a tu tiempo. Sí, sí. a mi tiempo o a los temas que la gente se atrevía a tratar, porque tengo un largometraje, Capitán Drago, que trato también los orígenes de la violencia de género buscando en los antepasados, ¿vale? Que se proyectó en Seminci. Pero cuando tú estás adelantada a tu tiempo, Azucena, ¿no notaste en aquel momento no un rechazo, sino que había ciertos sectores o ciertas personas que no entendían Sí. el por qué visibilizabas esto? Mira, por ejemplo, una actriz le dije, pues mira, me han escogido para ser la protagonista de este anuncio, de este tema, ¿no? Ay, ¿vas a hacer eso? ¿Sabes? Pero luego al final te das cuenta, hace poco se lo escuchaba a alguien, que la gente que como que está en contra de lo que tú haces o de esto, termina haciéndolo, ¿no? Es como el programa de Sara Sánchez, ¿no? ¿Me inspiras o me copias? ¿No? Pues es un poco así, al final tú estás abriendo camino y la gente, pues, bueno, somos humanos y tardamos en reconocer las cosas y a lo mejor disfrazamos de envidia o de adversidad o lo que sea, algo que realmente deseamos, ¿no? Y que admiramos a esa persona. Y bueno. ¿Tú crees entonces que con estas labores sociales has podido de alguna manera cambiar la industria cinematográfica de este país? Pues no sé si la he cambiado, pero desde luego he contribuido a hacer un cambio, sí. Has mejorado mucho las condiciones, has visibilizado y has dado sobre todo valor a aquellas personas que no se atrevían, con lo cual es un rotundo sí. O sea, has hecho una labor brutal, no solamente a nivel de industria, sino a nivel también personal. Sí, también siendo fundadora de la Unión de Actores, de AISGE también. O sea, que creo que sí que he mejorado y he contribuido, pues bueno, digamos un poquito por encima de la media al respeto por los actores, porque yo era también muy fan de las actrices de Hollywood, que también se implicaban mucho en los guiones. Si tú lees sobre ese tema, dices, wow, como Katharine Hepburn, por ejemplo, ¿no? O Ingrid Bergman, actrices que para mí eran como, wow, súper diosas. Pues veías que no solo eran actrices, sino que estaban mucho más implicadas, igual que Marilyn Monroe, tenía su productora también, pero se le ha vendido solamente como un sex symbol, cuando era una persona que además escribía poesía, etc. O sea que pues también el marketing va por un lado y a veces la esencia de una persona pues va por otro, ¿no? Ciertamente. Pero es que, Azucena, además eres miembro de la Academia de Cine. Sí. ¿Qué papel desempeñas en esta gran organización? Pues llevo desde el año 98 siendo miembro de la Academia. Se dice pronto. Mi cuota. Se dice pronto, sí. Y aquí pertenezco ya, creo que he estado en 2 legislaturas, sí, desde 2020, creo que fue la primera, como miembro de la comisión de la especialidad de interpretación. Y bueno, ahora son las elecciones, ahora en junio. ¿Hay nervios? Las nuevas elecciones que, bueno, ahí a ver qué pasa, ¿no? Vamos, es como el libro, ¿no? Ya se sabe perfectamente que tú vas a continuar, o sea, que eso no... ¿Tú crees que ha habido una involución o una evolución en la profesión de actor o actriz? ¿Una involución o una evolución Sí, en la profesión de ser artista, de ser actor o actriz. Hombre, yo creo que hay una evolución clara. Hay una evolución clara. Si tú ves, por ejemplo, o sea, si vemos en la película, yo hice una prueba para el personaje que luego terminó haciendo Laura del Sol con Fernando Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte, cómo eso retrata cómo eran los actores, ¿no? La vida de los actores. Yo he protagonizado La villana de Vallecas hace 2 años, una versión moderna, y terminaba haciendo un homenaje a los cómicos de la legua, ¿no? Como pues eran, bueno, pues que casi no se les respetaba, no podían entrar al Ritz, ni siquiera las estrellas de Hollywood, ¿sabes?
Entonces era pues una falta de respeto absoluta, ¿no? Al trabajo que hacían y como personas y seres humanos. Creo que ha habido una evolución muy clara y también en nuestro país también se está respetando cada vez más. Creo que aún así, por ejemplo, mira, te voy a comentar una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando viví en Manhattan y estudiaba allí. Yo iba a clases privadas porque también fui a una escuela, a una universidad de allí para aprender a hablar en público, ¿vale? Que era, esta profesora daba clases para eso en esta universidad que era de la policía, o sea, era para la policía, ¿no? Estudiaban criminología y todo esto, y para hablar, y abogados, todo esto. Y entonces ella pues vivía en un edificio, que había 3 edificios, fíjate qué bonito, a mí me encantaría promocionar esto, porque me parece que es algo muy bonito, y te estoy hablando de los primeros años 90. Son edificios que estaban destinados a artistas. Entonces los artistas pagaban ahí una renta y cuando no tenían trabajo, pues no pagaban o la renta era mucho menor. ¡Oh, qué maravilla! Y me parece que era una idea, claro. Bueno, era una forma de apoyar el arte, claro. ¿sabes? Facilitar la intermitencia de los actores o artistas. Efectivamente. Actrices que no tenían trabajo en ese momento. Y ahora desde la Unión de Actores también esa intermitencia se ha peleado y se han conseguido algunos derechos también, ¿no? Que se reconozca también a la hora de hacer la declaración de la renta, pues que se reconozca nuestra intermitencia, porque es que puede haber un año que ganes mucho dinero y otro año que no ganes y 5 años que no trabajes o que trabajes y cobres muy poco. Es muy injusto. Y sin embargo, nosotros siempre nos seguimos preparando, siempre estamos pues asistiendo a clases, con entrenamientos, con tal, con cual. Yo por lo menos lo digo por mí y otros compañeros que conozco que lo hacen. A mí lo que me chocaba es que me han venido durante semanas de manera continuada grandes actrices aquí y grandes actores y me decían, y claro, y están ahora en una serie, en una plataforma de streaming o varias, muy famosos, y dices, no, es que yo he estado un año sin trabajar, Javier. Pues ¿cómo puede ser que has estado un año? Sí, no, porque eso se grabó hace un año, pegó un bombazo, pero llevo un año sin trabajar. ¿Y qué haces? Pues me formo, canto, bailo, hago teatro y tal. Y dices, ostras. Entonces, creo que se debería premiar o garantizar con algún tipo de subsidio o ayuda o algún tipo de colchón a los artistas. Efectivamente, Javier, porque eso, de hecho, en Francia lo hacen. Sí. En Francia les dan un subsidio cuando están en paro, porque además creo que los artistas no es que seamos más que el resto de los trabajadores, no, realmente no creo que sea ese el caso. No es que los artistas seamos más que el resto de los trabajadores, sino somos iguales, pero con unas características diferentes. Y como somos parte de la sociedad y aportamos valor a la sociedad, y se vio muy claramente en la pandemia que el gran valor que aportamos, pues creo que eso la sociedad debe valorarlo económicamente. Tengo que decirte una cosa, y esto no es una reflexión mía, ¿eh? Yo creo que los artistas salvaron a la sociedad en la pandemia. Sobrevivimos gracias a vosotros. Y esto de verdad que es así. Y esto debería no solamente premiarse, sino que reconocerse. Efectivamente. Y reconocerse no a nivel gracias porque vosotros hicisteis esto. No. Es que me emociono. Porque realmente hicimos mucho. Entretuvimos a la gente durante un tiempo que era un absoluto túnel y que no se sabía lo que iba a pasar. Entonces creo que eso hay que reconocerlo a nivel económico. Totalmente de acuerdo. No solamente con un abrazo y una medalla. No. Sino a nivel económico. La cultura es el intangible más valioso de un país y vosotros sois cultura. Y eso se tiene que reconocer. Sí. Y estoy de acuerdo contigo. Y eso los americanos lo saben. Sí. Por eso pagan tanto dinero a las estrellas de Hollywood. Porque saben lo que representan, saben el símbolo que es eso, pero el vehículo. Te vas a sorprender. La gente aquí en España equipara a una estrella española con una de Hollywood. Y no tiene nada que ver, menos 3 o 4 personas contadas.
La gente piensa que cuando sales en Netflix, sales en una película de cine, sales en los Goya, sales en una entrega de premios, ese actor o actriz cobra o tiene el mismo derecho que una prestación igual que un americano. Y no es para nada así. Es que ni se parece de lejos. Salvo, como digo, 3 o 4 o 5 personas contadas en España, el resto no es así. Hay mucho trabajo invisible y la gente tiene esa desinformación. Entonces, al hilo de esta conversación tan interesante y tan necesaria, ¿qué mejoras audiovisuales crees que necesita nuestra industria? Pues yo creo que en principio lo que necesita es ese reconocimiento a la labor que hacemos las personas que nos dedicamos al arte y al entretenimiento. Sobre todo cuando, digamos, en las etapas valle, ¿no? Esto por un lado, que se regulase de alguna forma esto. Luego creo que también es muy importante la educación en los colegios, desde niños, que eso se reconozca. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio de monjas y somos 6 hermanos. Mis padres quisieron que nosotros tuviésemos una educación y gracias a haber estudiado en ese colegio, yo he recibido una educación cultural muy importante. Yo tenía una monja de literatura que nos ponía discos de Fernando Fernán Gómez recitando poemas. ¿Qué me dices? Y para mí eso era wow, o sea, era maravilloso. Eso es nos teníamos increíble. que aprender poemas también. O sea, para mí la literatura es muy importante y gracias a ella creo que también tengo esta sensibilidad. Teníamos profesores, lo que entonces se llamaban las Marías, ¿no? La pretecnología, el dibujo, pero para mí era, no sé si es porque yo tengo este don que Dios me ha dado, a mí es lo que más me llamaba la atención, ¿no? Instintivamente. Y yo lo he cultivado muchas veces y durante muchos años, digamos, en la clandestinidad. Nadie sabía que yo escribía poemas o que yo pintaba, porque me daba vergüenza. ¿Por qué? Porque era algo mío. Y lo llevaba muy en secreto, ¿no? Fíjate, avergonzarte de un arte que tienes y de algo que puede iluminar al mundo y te avergüenzas de ello. Fíjate. Sí, pero porque, no sé, porque... Socialmente no estaba reconocido. O sea, el problema que tenemos que creo que es pedagógico, no es estético, es pedagógico. No estamos... Es decir, siempre decía un profesor que decía que en casa se educaba y en el colegio se aprendía. Yo creo que hay una muy mala cultura. Creo que en casa no se hace bien del todo y que en el colegio aún se hace peor. Porque creo que si no, no estaremos en este punto ahora con los artistas. Es que al final es lo más importante que tenemos. Y la representación. En Inglaterra se valora mucho a los artistas. Totalmente. La sociedad sabe el valor de un artista. Sí, son prácticamente son como dioses. Es decir, creo que en Inglaterra es la máxima representación que existe a nivel cultural. Para que es como tiene y que también ser. En el clasicismo griego o romano, es que también, fíjate las esculturas que viajas allí, es que es como ciudades de arte, ¿no? Porque está conservado y porque está valorado y preservado. Totalmente de acuerdo. Yo te he visto año tras año en los Goya, en la alfombra roja de los Goya. ¿Qué significa para ti este reconocimiento de estar ahí siempre? Pues me gusta mucho, es muy bonito. Es como para a lo mejor un militar desfilar en el Día de la Hispanidad, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. O para los cofrades, pues salir en Semana Santa, en las procesiones. O para el carnaval de Tenerife, pues desfilar. O para los niños, desfilar en las carrozas, el Día de los Reyes, ¿no? Es una sensación, quizá tiene que esa conexión con dejarte brillar, dejar que se vea la propia grandeza, ¿no? Que todos la tenemos, todos, absolutamente todos. Somos divinos, divinas y grandes. ¿Qué significó la celebración de los Goya en tu tierra natal en Valladolid? ¿Qué significó para ti? Pues fue algo muy bonito.
Fue muy bonito. Me gusta. Fue un sueño cumplido también, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cuál era tu sueño de niña? Uf, es que tenía muchos. ¿Y cómo va Azucena Pues cumpliéndolos? uno, por ejemplo, era, siempre les pedía a los reyes que me trajesen un Cinexin, nunca me lo traían, y las niñas que tenían el Cinexin en casa, Sí. pues yo nunca, y siempre les pedía también un piano para jugar con él, y nunca me lo traían, siempre me traían o ropa o libros. Bueno, Pero bueno, porque éramos muchos claro. y pues tampoco había, ¿sabes? Tampoco sobraba el dinero en casa, Claro. que para alimentar a 6 y sacar adelante una familia de 6, pues, Bueno, costaba un poco. y pagar el colegio de 6, pues eso. Pero bueno, la has cumplido de mayor. Lo he cumplido de mayor, Yo- efectivamente, porque yo tenía una carencia. Hay gente, mucha gente que lo que hace es cumplir eso a través de sus hijos, pero yo he sentido que al no tener hijos tenía que hacerlo a través de mí misma, ¿no? Tenía que darme ese autorreconocimiento y autocumplimiento. Qué bonito. Mm. ¿Le queda algún sueño por cumplir a Azucena? Uy, sí, claro, que me quedan muchos. De los gordísimos, de los ya que son súper gordos, que tampoco me... O a lo mejor he tenido como ocasiones, pero siempre esa impostora salía y decía, ¿tú dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Pero has conseguido esa impostora acallarla con el tiempo? He conseguido, creo que estoy empezando a hacerle mi aliada y decirle, está bien, o sea, tú has cumplido tu papel, ¿vale? Pero ahora vamos juntas en seguir consiguiendo nuestros sueños. ¿Por qué? Porque esto se lo tenemos que dar a la sociedad. Las personas que no tenemos hijos, nuestros hijos, digamos, son nuestras obras y es la sociedad también, es la obra que le damos al mundo, nuestro legado. Me siento reconocido contigo. Yo creo que mis hijos son precisamente la comunicación y ayudar a la gente, sobre todo, que conozca las herramientas que tiene a su disposición. Entonces yo creo que tenemos un deber como padres, ¿no?, de divulgar y hacer la sociedad un poquito mejor. Pero ojo, el mérito estriba en que mucha gente puede y no lo hace. En cambio, que tú lo hagas es maravilloso. Claro, pero también es porque hablábamos de este autorreconocimiento que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el ego. Son dos cosas diferentes, Cierto. porque cuando tú haces las cosas desde el ego, es el ego. Y, ¿sabes? Y es como que lo pinchas y hace ¡puf! Pero cuando hay un compromiso y hay una misión y tú te lo reconoces, que has de seguir para lo que has venido al mundo, que tampoco es tan fácil darte cuenta de eso. A mí me ha costado muchísimos años y, Javier, te estoy diciendo que es ahora, en este proceso vital en el que me encuentro, cuando realmente me estoy dando cuenta que iba bien, pero yo no me lo reconocía. Entonces, bueno, pues es esta ley que viene finalmente a decir, hey, tienes que seguir la ley que te han dado desde arriba, ¿no? Hay una cosa que me fascina y me emociona, te soy sincero, estoy muy emocionado con esta entrevista. Yo también, me está gustando mucho y te lo agradezco profundamente. No, el placer es mío, que es que te veo emocionada. Sí. Y en la emoción radica lo que nos hace más humanos, ¿no? Entonces, que una persona con tu caché, con tu recorrido, con tu trayectoria profesional se emocione y lo siga haciendo y quiera hacer el mundo mejor a través de muchas disciplinas, es algo que bueno, a mí me enorgullece que estés aquí, pero te hace algo muy grande. Entonces, yo creo que te debes dar un fuerte abrazo interior, porque te lo mereces, porque no solamente es bonito, sino que es necesario y muy útil. Y eso es de agradecer, y aquí como jurista, ya no como presentador, te lo agradezco porque haces la sociedad mucho mejor, porque como individuos como tú, la sociedad puede avanzar. O sea que eso es muy importante. Pero con individuos como yo, pero es que todos podemos ser. Pero la gente no lo hace. Claro, porque también tienes que tener un compromiso con querer
evolucionar como persona. Y eso lleva mucho trabajo. Yo Te voy a poner he dedicado muchos años. Te voy a hacer un brete. Te voy a poner un brete, pero no me digas nombres. No me digas nombres, ¿vale? Ni siquiera porcentajes. Pero dime cuántos artistas conoces que sean como tú, que sean activistas, que luchen por los derechos, por las igualdades, que pongan cara y rostro a aquellas voces que no lo tienen. ¿Cuántos artistas mediáticos, conocidos, con mucho poder en los medios, con mucha capacidad, y no lo hacen? Muy poca gente es como tú. Eso es muy triste. También. Pero es que yo creo que cada persona tiene su camino y su evolución. Y no podemos juzgar que este no hace tal o cual. Eso es una cosa que yo he aprendido ahora con estos años de convivencia con mi madre. He aprendido muchísimo y me estoy dando cuenta ahora que no la tengo físicamente del gran amor que me ha dado. Porque era una mujer muy callada, pero muy comprometida, ¿sabes? Y no decía, era una mujer de hechos. Entonces, yo creo que ahora estoy dándome cuenta también eso de que cada uno tiene su camino y cada uno evoluciona de una forma diferente y no podemos juzgarlo. Entonces, a lo mejor yo desde niña, por esta cosa de las monjas o así, o que también en mi familia ha habido pues monjas de clausura, de hecho a mí me querían meter a monja de clausura, ¿sabes? Sí. O tener para mí un mentor y una figura a la que admiraba siempre desde niña, era un tío de mi madre, que luego me he enterado que tenía novia como el Papa Francisco, pero que luego dejó a su novia y tal, y se metió a cura, y era una persona que le llamaron incluso desde el Vaticano, pero él se quedó en un pueblo de Ávila, luchando por la gente del pueblo, ¿no? Que luego le pusieron Feliciano Cantalejo el estadio, porque consiguió el patrocinio para hacer ese estadio, ¿no? Y a mí, su figura siempre me llamaba muchísimo la atención, porque era un hombre, se llamaba Feliciano, pero es que tenía una cara, una sonrisa siempre y una paz, irradiaba una paz que a mí no sé, me llamaba mucho la atención desde siempre, ¿no? Entonces, pues yo a lo mejor, pues mi cosa y esta bondad y de ser Piscis, que somos también, porque estamos marcados también por los signos, ¿no? Y pues yo creo que también me he tirado por ahí porque es lo que siento, pero otra gente es más de acción, otros más reflexivos, de filosofía, y otros más de comunicar, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en el que no se le puede exigir a una persona lo mismo que hace uno, eso sería injusto. Pero sí que es verdad que para cambiar el tejido social de cualquier sociedad, la pueden hacer las personas desde arriba. A veces desde abajo cuesta más, aunque Rousseau decía que el poder sea en el pueblo, sí. El pueblo cambia pocas cosas. Normalmente porque el que cambia las cosas son los de arriba y luego el pueblo acata. Entonces yo creo que existe una responsabilidad social, ¿no? Con las personas que tienen un poco más de poder mediático, un poco más de influencia o en redes o medios de comunicación para poder hacer el mundo un poquito mejor. No se le exige que haga alguien tan comprometido como tú, lo sigue como mínimo cambie las cosas a mejor. Entonces, esta reflexión... Mira, sí, tienes razón, que al final es verdad que las cosas se cambian desde arriba, porque arriba es donde está el poder, entre comillas, ¿no? Pero según estabas hablando me ha venido la imagen de Rosalía y con su tour ahora que se llama Lux. Y ella está muy ahora comunicando cosas divinas, cosas que tienen que ver con Dios, con algo, un poder superior a nosotros. Y es curioso porque yo hice, como pintora, bueno, yo quería hacer un monólogo que escribió Ramón García Domínguez, el biógrafo oficial de Miguel Delibes, y desgraciadamente falleció el año pasado, y ese monólogo se lo había escrito para Concha Velasco. Lo iba a hacer en el Calderón de Valladolid. Concha Velasco dijo que no. ¿Por qué? Porque ella había hecho ya Santa Teresa de Jesús en los años 80. Con lo cual, digamos que esa parcela, por decirlo así, ese personaje ya lo tenía cubierto. Y yo tenía mucho interés en hacer un monólogo. Bueno, al final me hicieron una prueba, tal. Bueno, es una historia súper bonita, todo esa, lo que pasó alrededor. Pero
yo estuve luchando mucho, por eso me marché a Los Ángeles, trabajé de actriz allí, volví, tal. Esto. Y hace 2 años y medio empiezo a ver monjas por todas partes, en una pastelería, en una farmacia, en el supermercado, en la iglesia, en tal, en cual, por la calle, en la estación de Chamartín. Digo, esto no es normal, vamos a ver. Que vea tantas monjas, no es normal, o sea, me están diciendo algo desde arriba, ¿no? Y empecé a grabarlas, siempre las grababa desde por detrás, ¿no? Por el tema de intimidad y tal. Y en un momento dado, con la pintura yo un día me levanté por la noche y directamente estuve canalizando una exposición, mi exposición que se llama Divinas. De 2 de la mañana a 5 de la mañana estuve en el umbral de la puerta de mi habitación con el pasillo, porque había ido al baño y al volver fue cuando lo haciendo, ni siquiera cogí un blog, hice los bocetos en el móvil. Y no podía parar, y yo digo, quiero parar, no puedo. Por eso digo que la canalicé. Pedro Almodóvar dice muchas veces que él canaliza. Y a muchos actores, digo, actores, artistas en general, se lo puedes escuchar eso, que canalizan una energía desde arriba, ¿no? Entonces, luego surge la oportunidad de hacer la exposición, una exposición Divinas, que es los bocetos que yo había hecho, les tenía que hacer, claro, en lienzos, ¿no? Y digo, madre mía, y me dan para tal fecha, en febrero de 2024, una individual en AEPE, que es la Asociación Española de Pintores y Escultores, que Joaquín Sorolla fue uno de los presidentes, en fin, bueno, es... magnífico. Sí. Y entonces la hice y te hablo de febrero de 2024. Desde febrero de 2024 hasta abril de 2026, yo soy una persona muy observadora y he visto cómo la sociedad ha ido y cómo esa energía divina se ha ido bajando a tierra. Y mira a Rosalía, cómo se llama su... Lux, ¿vale? Cómo habla, de qué habla en las entrevistas que le hacen, cómo se viste, lleva una toca de monja. Sí. ¿Vale? Habla de que lee a Santa Teresa de Jesús. O sea, te quiero decir, yo hice un show en el que hacía 22 personajes en español, inglés y francés, y uno de ellos quería, como no salió lo del, no encontré patrocinador para hacer ese monólogo, dije, yo quiero meter a Santa Teresa aquí y una conversación con Dios. Y lo metí en mi show, ¿no? Y diciendo el poema de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso te digo que, o sea, la luz está como volviendo y haciéndose más presente en la Tierra. Azucena, yo tenía para ti casi 40 preguntas, casi nada. 40 preguntas, ¡ay, goodness! Pero te tengo que concluir con 2 porque ya me están matando desde realización. Muy bien. Pero es que no puedo dejar pasar por alto que te han dado, además el pasado día 15, Día Mundial del Arte, te han dado el galardón máximo de el Galápago de Oro. Explícanos este reconocimiento. ¿Qué significa para ti? Bueno, realmente es un honor y es un privilegio. ¿Por qué? Porque Galápagos de Oro es un movimiento cultural de artistas multidisciplinares y también del mundo de la comunicación y la cultura. Y hay gente de la talla de Soledad Fernández, una hiperrealista reconocida a nivel internacional. Diego Canca, también otro hiperrealista, bueno, maravillosos. Alfonso Leal, que es el promotor de esto, un escultor maravilloso. Que además es fue el comisario de mi exposición Divinas y ahora es el comisario de la exposición que estaba viendo, que mañana tenemos precisamente un recital de poesía de Lao Seré, que es un homenaje que se le hace. Justo fue la inauguración también el otro día, el Día del Mundial del Arte, el día 15, que es cuando me dieron también el Galápago de Oro. Y hacemos un recital de poemas
de poetas uruguayos, y también yo voy a leer mi poema de Las lágrimas del mundo, el que canalicé también durante la pandemia. Como última pregunta, ¿qué le dirías a esa niña de 10 años si pudieras volver al pasado, al oído? Pues le diría, lo has hecho muchísimo mejor de lo que siquiera soñaste. Así que tienes que estar muy, muy, muy orgullosa de ti mismo. Azucena, me dejas sin palabras, verte emocionada me emociona, y solo decirte que cuando acabas de dar un abrazo enorme, pero quiero que sepas que has imbuido luz efectivamente con tu presencia hoy. Has dado voz a mucha gente durante tu trayectoria, y solo te pido, y solo le pido, si existe alguien, que te dé la oportunidad de ser eterna, y si no, de que te dé solo 1000 añitos para que hagas el mundo mejor, porque por donde pasas lo haces. Te doy gracias infinitas por estar aquí. No será la primera, me ha faltado muchas cuestiones que abordar contigo. Ha sido un auténtico honor, te admiro desde hace mucho tiempo, y tenerte delante ha sido desmitificar el mito y convertirlo en algo único e irrepetible. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Me gustaría terminar diciendo que el día 7 por supuesto, de mayo, bueno, me han elegido, Maite Ariza me ha elegido, ella es la conductora del premio de transformación social, para entregar el premio de transformación social dentro de los premios optimistas comprometidos de la revista Anoche tuve un sueño, y va a ser en el museo, qué bonito, en un centro de arte como el Reina Sofía. Y me hace una ilusión, me parece que es un privilegio y un honor poder entregar ese premio con el que me siento tan identificada como mujer, como artista multidisciplinar y como artista y como actriz. Bueno, estoy muy agradecida. No, agradecidos ellos que contar con tu presencia. Muchas gracias, y sin duda será un éxito. Gracias de corazón, y espero que vengas más veces. Gracias. Muchas gracias. El famoso premio Nobel Martin Luther King decía una frase que decía que lo preocupante no era la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de las personas buenas. Si haces que una persona buena sea indiferente ante lo que sucede, solamente podrá triunfar el mal. Hay muchos momentos históricos en nuestra vida que ha habido aberraciones humanas, pero no precisamente por la acción de los malos, sino por la inacción de las personas que supuestamente deberían haber evitado ese problema. ¿A qué nos referimos con esta reflexión? Y con Sea Mejor, libro de un servidor. Pues que siempre tenemos que actuar, nunca tenemos que silenciarnos, siempre tenemos que ver y dar voz a aquellos colectivos vulnerables, que ser un altavoz para ellos. ¿Por qué? Porque es la única manera de visibilizarlos, de hacer que un problema tenga solución, porque ocultarlo y no hacer nada lo que hace es agravar el problema. Gracias y hasta el próximo programa.